Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 1 de octubre. A continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. El magisterio, uno de los sectores más golpeados por el conflicto, respaldará mañana el plebiscito por la paz. Sindicato sueco Lara Forbunder aprovechó su visita a FECODE para respaldar el proceso de paz y visibilizar su importancia en la educación. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo Arqueológico aquí en la capital de la República. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Luego de la firma del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC el pasado 26 de septiembre, día que quedará en la memoria de todos los colombianos como el punto de partida para la construcción de un país diferente en el escenario de la reconciliación, Encuentro salió a hablar con los ciudadanos para consultarles cuál era su opinión y cuál era esa mirada en perspectiva de transformación y de cambio para el país. Esta imagen, que quedará en la memoria de los colombianos que padecieron los rigores y horrores de la guerra, es el punto de partida para dar el paso hacia la verdad, con perdón, justicia y no repetición. Yo tengo 53 años, llevamos 52 en guerra, yo creo que es justo. Los colombianos merecemos tener la paz, ya es hora de que los guerrilleros entreguen las armas, que tengamos una mejor convivencia con los demás y que podamos estar en paz. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Este perdón retumbó en los oídos de las víctimas, sus dolientes y herederos, que a pesar del dolor de la pérdida, el desplazamiento y el resentimiento que produce la guerra, con estoicismo respaldaron el perdón como la única salida para acallar los fusiles y darle voz a las víctimas que exigen de este acuerdo verdad, porque ellos son los reales protagonistas de este hecho histórico, los inocentes de todos los bandos que quedaron en medio de la encrucijada de la violencia y la vulneración de derechos. Yo pienso que le nació a Timochenko y vamos a lograr grandes objetivos aquí en Colombia. Nos sentimos muy contentos, llenos de felicidad, que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar. Que la guerrilla de la El 26 de septiembre del 2016 quedará en la historia de un país que se cansó de la violencia con las FARC y que, pese a la imperfección del acuerdo, como lo ha dicho Humberto de la Calle, jefe negociador del proceso, es la única salida después de años de acercamientos para darle una oportunidad a las nuevas generaciones de caminar desde la reconciliación. Seguramente el acuerdo logrado no es un acuerdo perfecto, pero con la misma honestidad y franqueza con la que hemos informado a la opinión pública, quiero ahora transmitir que tengo la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Apoyo internacional, ayuda económica y seguimiento en la implementación garantizarán que lo escrito en 294 páginas no terminen en letra muerta, sino en la introducción de una Colombia que hoy tiene un contrario menos en la lista de los enemigos de la paz. Los maestros del país, uno de los sectores más afectados por el conflicto armado en Colombia, mañana de manera contundente le van a decir sí al plebiscito por la paz, refrendando uno a uno los acuerdos que fueron firmados en La Habana, Cuba. Pese al dolor, al exilio, al desplazamiento forzado, al secuestro, a la extorsión, el magisterio colombiano le apuesta a la paz. Fui amenazados vía telefónica de muerte por los grupos que hay en las zonas
A pesar de todo eso, no pensé ni 2 ni 3 veces, pues me desplacé forzadamente. A pesar de todas esas circunstancias que hay, mañana digo sí al plebiscito. El magisterio ha sido uno de los sectores más afectados por el conflicto colombiano. Ha estado arrinconado por todos los agentes generadores de violencia, legales e ilegales. 1.800 docentes desplazados, 1.075 educadores asesinados, 50 maestros desaparecidos y un centenar exiliados. El mapa de Colombia se convirtió en un territorio peligroso para realizar una de las profesiones más importantes para cualquier país, la docencia. Sin embargo, ellos hoy se resisten a seguir en el horror. Soy víctima del conflicto interno en nuestro país. Soy docente. En el año 2003 tuve que partir en exilio. El día 29 de enero del 2003 me dijeron que si no salía del país, si no salía de la región, me iban a matar y a mis hijos. Por eso mañana estamos dispuestos a ir a las urnas y decir sí al plebiscito. Pese al dolor, la pérdida, el abandono, la impunidad, el desarraigo, el exilio y el miedo propio de la guerra, sus voces mañana 2 de octubre se harán sentir y contar cuando le digan sí al plebiscito por la paz, que le abre la puerta a un nuevo escenario de reconciliación, donde la escuela será protagonista. He sido víctima de la extorsión, el desplazamiento y el secuestro de mi esposo en noviembre del 2013. Pese a estas circunstancias, a estos miedos, a este dolor y a este sufrimiento, mañana en el plebiscito digo sí a la paz. FECODE dice sí a la paz. Este 2 de octubre, súmate al sí en el plebiscito. Creemos que la campaña por el plebiscito en Colombia es muy importante. Por ello, todos los colombianos deben votar sí mañana 2 de octubre para dar a los niños y niñas oportunidades justas y un futuro próspero en este país. Este 2 de octubre, súmate al sí en el plebiscito. La guerra va a la escuela, la más reciente investigación de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, que visibiliza el impacto que ha tenido el conflicto armado en estos 52 años frente a la educación y frente al escenario escolar en nuestro país. Según la investigación, entre el 1 de enero de 1984 y el 1 de diciembre del 2015, se cuentan aproximadamente 1.901.011 personas que vivieron un hecho victimizante cuando se encontraban en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años. Este es un diagnóstico sobrecogedor del impacto de la guerra en las escuelas, en los estudiantes y en los docentes como principales agentes violentados por el conflicto. Llevamos 3 años viviendo el tema del proceso de paz y viendo que se hablaba de víctimas en términos generales. Y teníamos la necesidad de empezar a enfocar ese tema de víctimas a elementos puntuales, casi que agudizar la mirada, y decidimos el tema de educación, entre otras cosas porque el año anterior estábamos a puertas de finalizar lo del Acuerdo de Dakar, donde 164 países del mundo habían acordado en 2000 educación para todos. Entonces era un periodo de 15 años, entonces queríamos hacer la evaluación de qué había pasado en esos 15 años en un país como Colombia, donde el conflicto armado pues se volvía un obstáculo en muchos lugares para que niños y niñas pudieran ir a la escuela o al colegio. Tras la aprobación de la Ley de Víctimas, el Estado designó 6.7 billones de pesos para garantizar el acceso a la educación entre el 2012 y el 2021 para menores víctimas del conflicto. El presupuesto debe garantizar educación totalmente gratuita. Sin embargo, aún permanecen algunos costos que impiden la universalización del derecho. La misma UNESCO, en ese proceso de los 15 años del Acuerdo de Dakar de Educación para Todos, en uno de sus informes explicaba que uno de los factores ocultos en medio de todos los conflictos era la educación. Es decir, que nadie había estudiado la educación en cuanto a los golpes que recibía en medio de un conflicto.
Entonces hablaba incluso que era un encubrimiento de medios de comunicación porque generalmente se acude a cubrir grandes hechos dentro de los conflictos, pero no se estudiaban cosas como la educación, que era un escenario absolutamente golpeado, donde salían muchas víctimas y además se generaban víctimas a futuro. Al cierre de esta investigación se encontraban registradas en Colombia 7.821.641 víctimas del conflicto armado. El 24% de ellas vivió un hecho victimizante cuando se encontraba en edad escolar. Hoy, este crudo diagnóstico espera ser un insumo productivo para transformar la escuela de un escenario de miseria a uno de dignificación de derechos propios del posacuerdo. En este escenario de paz y reconciliación propio del posacuerdo, el sindicalismo tendrá el reto de visibilizar la memoria, la construcción de su propia verdad de lo que ha sido su escenario como víctima en estos 52 años de violencia. Hoy más que nunca, cuando la información empodera al ciudadano, se exige de los medios información contrastada, plural, simple, real y con verdad. Un reto difícil cuando de por medio está la comercialización y la pauta. Sin embargo, en época de reconciliación el lenguaje debe cambiar y los protagonistas deben dejar de ser los dueños de los medios y apostarle al deber social. Principio que acoge a los medios del movimiento sindical para construir una red informativa cualificada y unificada. Lo que sí hay que pedirles es que por lo menos tengan un mínimo de ética, tengan un mínimo de reflexividad frente a lo que se está dando y le ofrezcan a la ciudadanía información muy cualificada y equilibrada. Yo discuto mucho la objetividad de los medios, eso no existe, nunca va a existir, por tanto lo que sí reclamo es un poco de equilibrio, o sea, una múltiple y plural consulta de fuentes y un alto nivel de contrastación. Para Eugenio Castaño González, investigador de la Escuela Nacional Sindical, este momento histórico que vive el país exige de los sindicatos como FECODE la construcción de su verdad y ahí la información pública, social, interna, entre otras, deberá ser el insumo básico para destacar la particularidad del conflicto con el magisterio, sacándolo de tajo como agente de violencia para visibilizarlo como víctima sistemática de él. Ese es el primer elemento clave, organizar los archivos, que no significa entregárselos a un ente externo para que ellos lo utilicen en las investigaciones. Organizarlos, y otro elemento clave que lo mencionábamos ahora es la creación de comités políticos y operativos, porque creo que los ejercicios de memoria histórica se deben hacer de manera conjunta con las organizaciones sindicales. Son los sindicatos directamente los que deben participar en estas investigaciones y en estos ejercicios de memoria histórica. Ese archivo sindical, documentación de primer impacto, debe reivindicar y conservarse para alimentar la agenda de reparación colectiva que conduzca a la verdad del conflicto y su impacto hacia el magisterio, desde la investigación descentralizada y propia. No es momento de ceder esta labor, porque serán los testimonios directos de los docentes, líderes sindicales quienes construyan la realidad del conflicto. El profesor Nelson Alarcón, secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, a esta hora le habla el magisterio colombiano. Muy buenos días, un saludo muy cordial y fraternal al magisterio colombiano. A la fecha de hoy, el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES han resuelto la inmensa mayoría de los recursos que colocaron nuestros maestros en el proceso de la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Frente a este tema, queremos denunciar la falta de seriedad e irrespeto por parte del ICFES, lo cual no convence en cada una de las respuestas porque a los compañeros y compañeras los han calumniado en este tipo de respuestas. Por eso, la exigencia al Ministerio de Educación Nacional y al ICFES es que respondan con veracidad, con acierto y no con las calumnias que lo han hecho ante nuestros maestros y maestras. En segundo lugar, queremos invitar una vez más a nuestros compañeros y compañeras, a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los estudiantes, comunidad en general, a que en el día de mañana salgamos contundentemente a respaldar la paz, apoyar los acuerdos firmados el pasado 26 de septiembre en Cartagena, como se ha denominado la ciudad de la paz. Tenemos que decirle sí al plebiscito porque hoy Colombia debe mejorar en diferentes aspectos como es la educación, la salud, los servicios públicos, saneamiento básico. Queremos una Colombia mejor y FECODE le dice sí a la paz, sí al plebiscito y las escuelas que sean
territorios y remansos de paz, para que haya mejor inversión, mayor dotación de las instituciones educativas, mayor infraestructura y que se nombren los compañeros y compañeras docentes, que haya mayor cualificación en la formación de cada uno de nuestros compañeros, tanto del área rural como del área urbana. Por eso le decimos sí a la paz, sí al plebiscito y saldremos contundentemente y fortalecidos el día de mañana. FECODE dice sí a la paz. FECODE dice sí a la paz. Sí a la paz. Representantes del sindicato sueco Lara Forbundet estuvieron en FECODE para evaluar el proyecto de cooperación. Aprovecharon su visita para respaldar y ser solidarios con la decisión del Magisterio Colombiano de la Federación de acompañar el plebiscito por la paz. La educación en Colombia no pasa por un buen momento. La crisis que hoy golpea al país ha tenido un alto impacto en su funcionamiento. Por ello es importante que la formación académica exija una mayor inversión. Obviamente nosotros consideramos que la escuela es la base para el desarrollo de toda la sociedad, requiere su inversión. Para la comunidad internacional, la firma del acuerdo de paz con las FARC es el inicio a un cambio en la sociedad colombiana desde la escuela. La construcción de un país en paz, una sociedad en paz, va a ser uno de los roles de la escuela también hacia el futuro. No se puede desconocer que la formación de los niños, niñas y jóvenes debe ser un trabajo articulado entre padres de familia, estudiantes y maestros. Absolutamente, esa interrelación es muy importante. Obviamente los padres son los expertos en sus propios hijos. Nosotros como maestros somos expertos en la educación y los hijos en el ambiente escolar. Con la firma de la paz, ahora la sociedad colombiana tiene un compromiso importante para respaldar este proceso y el apoyo este domingo en las urnas será vital para superar todos los retos. Colombia ha vivido un largo periodo de guerra, eso no hemos vivido en Suecia. Ustedes por eso tienen nuevas oportunidades, pero también retos que no tenemos nosotros. La comunidad educativa internacional apoya y respalda el proceso de paz que se ha firmado con las FARC. El compromiso del Magisterio colombiano también es para apoyar el acuerdo pactado de manera que Colombia pueda tomar un nuevo rumbo. Estudiantes del Colegio Gonzalo Arango, aquí en la capital de la República, desde hace varios meses vienen desarrollando un proyecto radial denominado Ambientes de Paz, con el que buscan generar escenarios de discusión, análisis y debate sobre la pedagogía para la paz. Nuestro proyecto de comunicación Una aventura de mosqueteros y tripulantes nace en el año 2008 con aproximadamente 30 estudiantes con el propósito de fortalecer las habilidades comunicativas que tiene cada miembro de la institución y crear escenarios de participación y convivencia. Nuestro proyecto cuenta con 3 programas institucionalizados como Los Goncitos, Mosqueteros y Tripulantes y Palabra al Vuelo. Pero Daniela, no se te olvide que te hace falta el proyecto de contenidos audiovisuales, Noticiero Comando NGA, porque la noticia va para allá. Bienvenidos a nuestro noticiero Palabra al Vuelo. Ahora vamos con esos titulares para el día de hoy. Gonzalistas, sí por la paz. Sí, sí, sí por la paz. Es un colegio que contribuye a la formación de niños, niñas y jóvenes en los diversos procesos de comunicación asertiva, desde lo ético y lo tecnológico, para crear ciudadanos competentes, gestores de su proyecto de vida. Es por eso que consideramos que comunicación es paz, que nuestro colegio es paz, porque genera estos espacios de tolerancia, de aprendizaje y aún mucho más importante, de reconciliación. Los estudiantes del Colegio Gonzalo Arango consideramos que la paz debe ser multicolor, a varias voces, con muchos rostros, y sabemos que necesita muchas manos y muchas voluntades. Es así como en nuestra comunidad gonzalista estamos con nuestras manos unidas para conseguir este propósito tan anhelado que es un territorio de paz. Algunas familias opinan que es incoherente realizar el plebiscito, ya que aún son tan pesimistas que no se dan la oportunidad de soñar con un nuevo país. Debemos crear ambientes donde podamos hablar sobre la paz, desarrollar ambientes donde las personas que no creen en el plebiscito crean en la paz, porque la paz en este momento en que nuestro país, Colombia, le está diciendo sí a la paz,
Y después de esta guerra, donde siempre el diálogo es fundamental, lo que nos queda es aliviar las cicatrices y tener la esperanza de buscar alternativas de solución para toda esta comunidad. Por lo tanto, nuestro Gonzalo Arango le dice ¡sí a la paz! Vamos a comerciales. FECODE dice sí a la paz. Este 2 de octubre, súmate al sí en el plebiscito. Nosotros, la Federación de Educadores de Estados Unidos, estamos con ustedes y con FECODE en solidaridad al proceso de paz y la transición que vive su país. Este 2 de octubre, súmate al sí en el plebiscito. En Santa Marta, el pasado 24 de septiembre se conmemoraron los 50 años de la Marcha del Hambre, dirigida por un grupo de maestros aguerridos y acuciosos, maestros que hoy deben ser ejemplo a emular por las nuevas generaciones. FECODE, EDUMAC y el Magisterio Nacional conmemoraron los 50 años de la Marcha del Hambre. En Santa Marta se llevó a cabo una movilización simbólica el pasado 24 de septiembre, a la cual asistieron los maestros y las maestras que emprendieron una lucha en el 66. Es gratificante poder ver y oír a quienes dieron ese primer paso. Yo no sentía cansancio, solamente en Río de Oro, en Río Negro llegamos y de tanta lluvia que nos caía, yo llegué con la ropa toda mojada y me cogían un pie, el otro me daban calambre y eso era impresionante. La entrada de Bucaramanga me llevaron en ambulancia porque no podía más. En la década del 60 el sistema de pago al gremio docente instaurado por el gobierno podía demorar las cancelaciones de los salarios hasta 10 meses. La situación para un docente era bastante precaria, especialmente porque el gobierno no le daba el estatus que la profesión ameritaba. Dormíamos en el suelo, dormimos esa noche en el suelo, en periódicos. Para bañarnos, fuimos mi compañera Gelsomina y yo a una casita y le pedimos permiso. Y nos dijo, pero rapidito porque ya viene mi marido y después las puede echar. En la memoria viven aquellos héroes de la lucha del magisterio que hoy no nos acompañan. Y siempre lo recuerdo con una canción que dice: estás en mi corazón y mi vida siempre estás, el recuerdo de tu amor florecerá en mi penar. Las nuevas generaciones del magisterio hoy deben estar unidas y comprometidas con una lucha que arrancó hace 50 años atrás y que cuenta con el respaldo de quienes dieron ese primer paso. Solamente me queda por decir que si se volviera a necesitar que nosotros hagamos una marcha, 2 marchas y 3 marchas, aquí está mi persona. Incumplimiento de los acuerdos pactados, reducción del presupuesto por parte de la Administración Distrital y el Gobierno Nacional fueron algunos de los argumentos que soportaron las protestas por parte de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y del SENA. Los empleados de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá hoy no solo se ven afectados por la firme y arbitraria decisión de vender la empresa. A esto se suma la falta de compromiso por parte de la administración distrital para negociar y establecer acuerdos frente al pliego de peticiones. Ya llevamos más de 2 meses en negociación y la empresa no quiere comenzar a negociar. Desconocer los derechos de los trabajadores se ha convertido en una práctica frecuente del mandatario distrital. También desde la gerencia de la compañía se han postergado las reuniones programadas para los diálogos frente al pliego de peticiones radicado 2 meses atrás. Hay toda una burla del señor gerente, el doctor Castellanos, a sentarse con seriedad, a de manera puntual discutir. De otro lado, los empleados del SENA no son ajenos a los incumplimientos del gobierno nacional. Durante los últimos 3 años se han firmado 3 acuerdos que no han podido llegar a un feliz término para los trabajadores. La dirección del SENA ha adelantado gestiones y cuando llegaron las propuestas de decretos al Ministerio de Hacienda, allí ha quedado suspendido el trámite porque no hay disposición del Ministerio de Hacienda para que se apruebe, pese a que esta iniciativa, este acuerdo,
fue financiado, están los recursos incluidos en el presupuesto del SENA. Nivelación salarial, ampliación de la planta de trabajadores y las garantías de las prestaciones sociales son los 3 factores fundamentales en los acuerdos, pero a la fecha ninguno de ellos se ha garantizado y los recortes al presupuesto sí se hacen visibles. El presupuesto solicitado por el Consejo Directivo del SENA a partir de la proyección económica de la institución, de las metas que se le pretenden asignar y de los cálculos realizados sobre las diferentes fuentes es de 3.7 billones. Finalmente, cuando llegó al Ministerio de Hacienda, nuevamente este ministerio afecta al SENA y decide que le presenta al Congreso de la República solamente un proyecto de presupuesto para el SENA por 3.2 billones, es decir, 500.000 millones de pesos menos, pero las funciones, las metas que le asignan y los objetivos que debe cumplir el SENA son muchísimo más grandes del dinero que le asignan. El profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, como ya es tradicional, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio Colombiano. Creemos que este programa tiene una importancia cardinal y es que el programa tiene que dar con un saludo al momento que vivimos. Y es un momento de esperanzas, de ilusiones, de expectativas, en últimas, de sueños a construir. Es así como la firma de los acuerdos en Cartagena tienen que quedar legitimados con el voto el domingo 2 de octubre. Y esa legitimación, nosotros aspiramos que sea un sí rotundo a la paz. Pero ese sí rotundo a la paz tiene que ir aunado a un ideario de justicia social. Y en ese ideario de justicia social, este momento tiene una realidad. Es que vivimos dificultades con el trabajo decente, dificultades con la manera como se remunera al maestro, el derecho no satisfecho de la educación, de la salud, del trabajo decente. Esas son las expectativas, esos son los sueños que tenemos. Y en esos sueños, los maestros también tenemos que asumir unos cambios. Los cambios que tenemos que asumir, alusivos a este momento, tienen que ver con buscar la dignidad del magisterio, pero también asumir un comportamiento académico que genere la esperanza de una educación de calidad. Y la esperanza de una educación de calidad tiene que ir acompañada con la movilización para dignificar los ambientes, la vida del maestro y de nuestros estudiantes, pero garantizarle a nuestros estudiantes no solo lo que el Estado tiene que dar, sino el aporte que los maestros tenemos que dar para lograr una educación de calidad. Y ahí decimos nosotros que en ese proceso de construcción hay grandes expectativas de qué vamos a hacer los maestros en esa Colombia que soñamos y aspiramos, que genere los cambios, las diferencias, las expectativas a lograr, a satisfacer. Y aquí sí decimos una cosa, lo que generó el origen de la guerrilla tuvo que ver con la injusticia, con el maltrato, con el despojo de la tierra. Este momento debe ser la recuperación de la tierra para los campesinos, la recuperación del trabajo decente, la dignificación de la profesión docente y de las demás profesiones. Y aquí entonces sí decimos, no hay una paz perfecta, pero nosotros aspiramos a un país posible. Y ese país posible es ese país que soñamos, ese país de la alegría, del disfrute de nuestro ambiente, de nuestros paisajes, pero también de nuestra riqueza natural, y poner al servicio de este país, de esta nación, la inteligencia de los colombianos, la genialidad de los colombianos para construir esa Colombia que soñamos. Feliz fin de semana y que el 2 de octubre el sí sea rotundamente victorioso para decir queremos la paz. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Análisis, debate y, cómo no, las permutas para nuestros educadores.
Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 Aquí en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Si quieren interactuar de manera directa con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Y no pueden olvidar nuestra cita de mañana en las urnas para decirle sí al plebiscito por la paz. Feliz resto de día. Hasta luego. Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.